Buenos días a todas y a todos. En primer lugar, quisiera anunciar que nuestros expertos de esta mañana muy amablemente están de acuerdo en intentar hacer sus discursos de forma tal que quede como mínimo 10 minutos para preguntas y respuestas para un debate con el público tras cada una de las intervenciones. Se lo agradezco de antemano. Y vamos a pasar inmediatamente a los temas que están en el orden del día para hoy. Creo que después de una jornada muy fructífera ayer, en la que escuchamos a las autoridades políticas, al representante de la francofonía, a representantes de las instituciones europeas y a los jefes de los servicios de interpretación de varias organizaciones internacionales, que nos hablaron, por una parte, de la razón de ser del multilingüismo y, por otra, de la necesidad de formar a nuevas generaciones de lingüistas y, más particularmente, de intérpretes de conferencia, precisamente para poder asegurar el multilingüismo también en el futuro. Hoy vamos a darle la palabra a la investigación y al mundo académico. Con ellos nos vamos a adentrar primero en el fascinante mundo de las nuevas tecnologías y posteriormente, con el permiso del doctor Weibel, en el conocimiento de la máquina, a mi juicio, más perfecta que existe, que no es otra que nuestro cerebro. Sin más, quisiera darle la palabra a continuación al doctor Weibel, profesor en la Universidad de Karlsruhe, por una parte, en Alemania, y también de Pittsburgh, en los Estados Unidos, que es, como muchos de ustedes sin duda alguna saben, una referencia a nivel internacional en lo que a la traducción automatizada se refiere, entre otras cosas. Y sin más, tiene usted la palabra. Muchas gracias. Vice President Martínez. Señor Vicepresidente Martínez, señora Directora General Olga Cosmidos, señor Director Jiménez Martínez, un placer, como no, estar aquí y dirigir la palabra a un foro tan impresionante y poder facilitarles esta presentación. La semana pasada ya tuvimos la oportunidad de visitar el Parlamento Europeo y ser testigos de cómo funciona la interpretación simultánea. Me han impresionado lo que hacen los intérpretes humanos, los intérpretes que no traductores simultáneos en el Parlamento Europeo. 23 idiomas, la capacidad de hacerlo es asombrosa. Yo hablo 5 idiomas, pero ni siquiera aguantaría 3 minutos interpretando, porque la concentración y la fluidez, el trabajo que requiere, el trabajo que realizan sus intérpretes es, como decía, asombrosa e intrigante. Como ya se dijo aquí, en mi charla, yo lo que voy a dejar claro es que no es el objetivo reemplazar al ser humano en la interpretación. De hecho, no es posible, pero sí quiero hablar de tecnologías que podemos aplicar a los demás, porque el sueño aquí en Europa, en todo el mundo, es que nos podamos comunicar independientemente de la barrera lingüística. En la mayor parte de las situaciones no podemos permitirnos, recurrir a los servicios que tienen aquí en el Parlamento Europeo, a los intérpretes simultáneos. Lógicamente, vivimos en un mundo globalizado, vivimos y convivimos juntos en un entorno cada vez más globalizado. El intercambio práctico comunicativo, y en Europa, de hecho, es un objetivo político, la integración, independientemente de las barreras lingüísticas. Hay gente que aduce y mantiene que deberíamos hablar todos el mismo idioma, pero hay una tendencia opuesta que insiste en la diversidad lingüística, en la belleza, en la oportunidad de
cada idioma y que hay que reconocer este orgullo que inspiran los diferentes idiomas si queremos convivir y comprender a nuestros conciudadanos. O sea, cómo vivir e integrarse en este mundo global, en esta aldea global, sin abandonar nuestras identidades. Y ningún sitio para entenderlo. 24 idiomas más muchos dialectos. Es todo un desafío conseguir este tipo de integración. De momento se hace mediante la traducción humana o no se hace, porque la mayor parte de las conferencias a las que yo participo, pues, se hacen en inglés aproximativo. Si piensan que inglés es la solución, fíjense por favor en este diagrama. Ven que tan solo una media del 30 al 40% como mucho dominan el inglés de tal manera como para poder comunicar los unos con los otros. Esta solución hay que descartarla y de hecho no creo que sea deseable optar por ella. ¿Cuál es la alternativa? Bueno, hay la posibilidad de recurrir a traductores, hay 500.000 en todo el mundo, 150.000 solo en Europa. A lo mejor me podrán corregir, pero estos son los datos empíricos de nuestras investigaciones. Un mercado de 31.000 millones y la Unión Europea es el que más gasta, 1.300 millones en traducción e interpretación. 24 idiomas aquí en Europa, o 23, pero no tiene nada que ver con el desafío a todo el mundo. Hay más o menos 6.000 idiomas. Habría 36 millones de combinaciones lingüísticas para interpretar o traducir de todos los idiomas a todos los idiomas. Es imposible. O sea, que solo se traduce o se interpreta una fracción de los textos producidos. Y peor aún, para la palabra hablada, 300.000 conferencias anuales en Europa y tan solo hay servicios de interpretación en 1%. En YouTube se colocan 13 horas de nuevos vídeos cada minuto, televisión con satélite, cable que llega a todas las partes del mundo, charlas en los gobiernos, en universidades, en las empresas que trabajan a una cadencia infernal. Hay encuentros, conversaciones telefónicas, hay encuentros fortuitos en los viajes y en todos esos supuestos comunicamos. ¿Qué podemos hacer entonces? Yo pienso que es un desafío enorme que no se puede tan solo resolver recurriendo a las faenas humanas, al esfuerzo humano. Y por eso tenemos que invertir dinero y tiempo para encontrar una solución tecnológica. ¿Es posible? Es muy difícil traducir de un idioma al otro mecánicamente. Durante 20 años hemos estado investigando este problema y es un problema que abarca 3 diferentes fases. Si yo quiero interpretar del inglés al español, necesito primero un sistema de reconocimiento de voz que convierte la voz hablada en texto. El segundo módulo, un sistema de traducción que convierte el inglés en texto. Y además necesito un sistema para pronunciar el texto producido de manera coherente en español. Si hay una respuesta, necesitamos reconocimiento de voz en español, traducción del inglés al español y síntesis de texto-voz en inglés o al inglés. Esto ha funcionado durante bastantes años y tan solo recientemente, en los últimos 10 años, hemos llegado a entender que la programación de estos sistemas es imposible porque se necesitan muchísimas normas para entender la complejidad del idioma humano. Todos los métodos acaban en metodologías de aprendizaje automático. O sea, son máquinas que aprenden arrancando de datos que ya existen. El Internet pone a disposición de estas máquinas enormes cantidades de datos. Podemos ir al Internet, conectar todos estos datos, conectar las bases de datos
para formar nuestros sistemas. Recogemos estos datos y con estos datos nuestras máquinas aprenden y van ampliando su glosario. Yo no les voy a aburrir con los detalles, pero más o menos imagínense como diccionarios, pero también memorias contextuales o memorias lingüísticas, como las llamamos, que recogen estadísticas de tal manera que podemos ampliar el contexto en el que se usan las palabras y el contexto en el que cómo se pueden traducir estas palabras. Con estas técnicas hemos pasado a 4 fases de investigación. A finales de los 80-91 demostramos la viabilidad. Janus, que fue el pionero aquí en Europa. Había 200 frases que se podían utilizar. Se necesitaba 5 minutos para obtener un resultado en otro idioma. Pero bueno, había que velar por la corrección sintáctica de la frase original y bueno, el vocabulario, el léxico no rebasaba 200. Después tratamos de elaborar mecanismos espontáneos o dominios reducidos, pero sin reducir el estilo. Lógicamente nosotros nos interrumpimos, utilizamos muletillas, titubeamos y todo eso lo tiene que poder procesar el sistema de reconocimiento de voz. Finalmente, surgieron 2 direcciones que ahora podemos aplicar en el mundo real. Uno es la interpretación consecutiva móvil. Son dispositivos móviles que se pueden transportar, son muy importantes para viajeros, para misiones humanitarias, para médicos, para personal médico, para militares, para gente que tiene que salir de sus lugares de trabajo y necesitan comunicarse. Segunda vía son sistemas de interpretación simultánea reducidos a un dominio reducido, como por ejemplo para discursos gubernamentales, etc. Empecemos con el primero, con la traducción consecutiva móvil. Uno está viajando por un país, pronuncia una frase en su país y quiere que se traduzca por parte de este dispositivo y que el interlocutor pueda responder. Esto se está utilizando en misiones humanitarias. Antiguamente se recurría a intérpretes normales, humanos, pero a veces no existen, sobre todo en zonas muy remotas o de crisis. Y lógicamente se han utilizado mapas, diagramas, incluso diccionarios, pero lógicamente no valen para traducir o para interpretar. Y además, a veces hay también el problema de la confianza en algunas situaciones. No siempre uno se puede fiar de los intérpretes que se ponen a disposición de uno. Entonces, dimos con un sistema para los viajeros. Formamos una empresa, una pequeña empresa, para tratar de condensarlo en un dispositivo móvil que se pueda cargar con los móviles inteligentes modernos, o sea, aplicaciones que puedan servir como traductores. Esta es nuestra pequeña compañía y el software Jibigo es algo que se puede bajar en los móviles de Apple, pero también en los que tienen el sistema Android. Existe en varios idiomas, más de 15 idiomas con 40.000 palabras de léxico, pero no requiere ni siquiera conexión con Internet, sino que está todo ya condensado en la aplicación, lo que es muy útil para los, por ejemplo, voluntarios o los médicos que trabajan en lugares remotos donde no hay cobertura de Internet. Así funciona, se baja en un iPad, en un iPhone, se puede seleccionar el idioma y la comisión de idioma. Y iPhone, de hecho, lo lanzó con anuncios en Estados Unidos, en Japón, en Australia.
And with my iPhone, I checked out hostels before booking them, shared pictures as I went. My mom loved that. And I even downloaded this app, which became my personal translator. Where's the train station? ¿Dónde está la estación de tren? All I really needed was my iPhone and my passport. So we were, of course, very happy with it. Qué bonito este anuncio, nos gustó muchísimo. Aquí lo tengo también en mi propio iPad. Se puede dar la vuelta a la pantalla y mostrárselo al corresponsal. Bueno, es muy agradable conocerle. Encantado de conocerles. Nice to meet you. I have a problem. I have a cold. Tengo un problema, que tengo un resfriado. ¿Desde cuándo que sometimes we make mistake? ¿Cuánto tiempo lo han... How long it? No hablo español muy bien, I do not speak Spanish very well, pero tengo esta máquina. but I have this Mackie. Tengo esta máquina. I have this Mackie. Sometimes we make mistakes. Algunas veces es que We are making mistakes on occasion. estamos haciendo errores de ubicación. With this machine, we can describe our problems. Viene esta máquina que podemos describir problemas. Como sobra el intérprete, interrumpimos la interpretación durante 5 minutos. Expanded them into different devices. Nosotros hemos introducido este dispositivo en los móviles, pero vemos que hay errores y por eso estamos invirtiendo muchísimo tiempo para subsanar estos errores, porque es una cosa humana, pero nuestra gran capacidad humana es corregir los errores. Estos dispositivos, por ejemplo, si cometen un error, se sacuden y entonces pueden eliminar la última versión. Nosotros estamos corrigiendo constantemente. Cada corrección son nuevos datos que se incorporan. Nosotros aplicamos estos sistemas a misiones humanitarias. Vamos a 3 partes del mundo cada año. Aquí reflejamos situaciones en las que son muy útiles estos dispositivos. Hay intérpretes, pero no siempre. Aquí ven a uno de los doctores que va a Tailandia. Esto se hace en colaboración con las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y de Tailandia en el marco de una especie de maniobra, el programa de acción médica, cómo actuar ante desastres humanitarios, cómo utilizar estos dispositivos móviles de interpretación para ayudar a los afectados. En Tailandia lo hemos utilizado. Otro ejercicio que realizamos en Camboya, lógicamente nos topamos con problemas de comprensión, de comunicación, y utilizamos este tipo de dispositivos porque se trata a miles de personas e intentamos hacerlo de manera multinacional y un elemento clave es la traducción. Estas son imágenes de esta acción que hicimos en Camboya. Esta es otra organización, Shoulder to Shoulder, una organización o una clínica en Pittsburgh. Está asociada a una clínica en Honduras. Hay médicos que no saben español y que tienen que comunicar allí en Honduras con sus pacientes y recurren a estos dispositivos. Lógicamente esto requiere mucho esfuerzo y nosotros estamos mejorando, pero lógicamente no podemos esperar que contemos con un intérprete en cada situación. Es verdad que las máquinas no están a la altura de un intérprete humano, pero son muy útiles en estas situaciones. Nosotros
queremos disponer de esta autonomía interpretativa. Pero voy a pasar ahora a una segunda clase de aplicaciones, que son interpretaciones simultáneas. Porque hay situaciones en las que no hay un diálogo en dos idiomas. Si hay, por ejemplo, charlas, conversaciones telefónicas, conferencias académicas, ahí es un flujo continuo de frases, de palabras. No podemos esperar a que se interrumpan cada frase tras cada frase para darle a un botón y que se traduzca. Tenemos muchísimos datos del Parlamento Europeo para optimizar nuestros sistemas y nosotros empezamos a desarrollar estos sistemas de interpretación simultánea. Tenemos un problema con las charlas universitarias, a saber que allí no hay intérpretes, pero sí tenemos estudiantes que, por ejemplo, no entienden el alemán en nuestra universidad en Karlsruhe. Por eso queremos desarrollar instrumentos para que estos estudiantes puedan seguir una conferencia en alemán, por ejemplo. Nosotros queremos que se entienda el contenido de una clase y eso mediante este dispositivo. Lógicamente nunca será de la misma calidad de un intérprete simultáneo, pero imagínense que están en un país donde no hay servicios de interpretación. Uno no se entera de nada. Mejor disponer de un sistema que por lo menos sea un poco útil y que por lo menos le faculte uno a entenderse de la esencia de la charla. Hay muchos estudiantes en Alemania que para ellos es un gran problema. Nos dicen que pasan más tiempo aprendiendo alemán que dedicándose a la asignatura que tendrían que aprender. Y tienen, lógicamente, que pasar por una formación lingüística antes de llegar a Alemania. No queremos, desde luego, desincentivar su aprendizaje del alemán, todo lo contrario, pero es verdad, queremos que la gente llegue a Alemania a pesar de la barrera lingüística. Nosotros contamos de fondos europeos, de la Comisión. Ahí está este programa, EUBridge. Se desarrollan servicios de traducción y de interpretación. Es la Unión Europea la que financia esto. Los sistemas que he descrito son sistemas que tienen reconocimiento y traducción como lo que describí antes, pero además yo no digo punto o coma explícitamente, o sea que el traductor automático tiene que identificar el final de la frase para dar sentido a su interpretación. Es un monólogo continuo que es un desafío adicional para el sistema. Segundo problema es la presentación. ¿Cómo presentamos esta charla a los diferentes participantes? Aquí tenemos el sistema de los cascos, de los auriculares, pero también se pueden utilizar los altavoces dirigibles, pero también las pantallas de datos frontales para poder seguir la charla. ¿Qué es lo que estamos haciendo en Karlsruhe, en nuestra universidad? Desarrollar un sistema que traduce por Internet y que utiliza el Internet como vector para llegar a los usuarios. El docente interviene, la charla se transmite a un ordenador, a un servidor, a un ordenador, el ordenador lo traduce a un sitio Internet y entonces el estudiante puede pinchar este sitio y puede seguir por ese sitio la traducción simultánea. Puede escoger su idioma y puede seguirlo en la pantalla. Lo hemos conseguido mediante diferentes servidores que pueden conseguir esta traducción simultánea en diferentes idiomas. Lo hicimos del alemán al inglés en 4 conferencias, pero también hacemos otras cosas como la traducción automática de presentaciones PowerPoint.
O sea que estudiantes que no pueden entender las proyecciones PowerPoint en alemán las obtienen directamente en inglés. Y después la charla está colocada en un servidor para que los estudiantes puedan seguir la charla en su idioma. El texto ha sido transcrito, ha sido traducido y después el estudiante puede introducir una clave y puede encontrar la lección o la charla y seguir la transcripción en su idioma. Lógicamente, hay todavía muchísimos desafíos para nosotros para optimizar esta tecnología. El monólogo continuo, no hay interrupciones explícitas, el estilo que es rápido, espontáneo, fragmentado, a veces hay interrupciones, como por ejemplo estornudos, toses, se canta, se ríe, todo esto hay que procesarlo por parte de la máquina. El vocabulario es muy preciso. A nivel académico hay una terminología específica. Hay que, por lo tanto, asimilar todo este vocabulario. Y, de hecho, los intérpretes de esta sala me pidieron esta terminología para que se pudieran preparar ellos. Y lo mismo le pasa a la máquina, al dispositivo automático. Además, todo esto se tiene que realizar rápidamente. Es un problema para el intérprete, pero también para la máquina. Lo tiene que hacer con un desfase mínimo para que la gente pueda seguir la charla en tiempo real. El alemán es un desafío particular y aquellos que estudian o conocen el alemán conocen ese problema nefasto del alemán que coloca el verbo al final. Entonces tenemos que esperar hasta el final. Tenemos además estas frases interminables que se tienen que descomponer. A veces una palabra en alemán equivale a 3 palabras en inglés. También tenemos terminologías específicas para una charla, fórmulas. Las fórmulas no solo se quieren oír, sino también ver. También hay ambigüedades, como por ejemplo Vorzeichen puede significar omen, pero también señal, depende del contexto. En una charla también tenemos problemas con neologías. Se habla de iPhone, iPad, Laser, que se pronuncian al inglés o en inglés y esto genera problemas. Si después en Alemania se habla de downloaden o en español de downloaden, pues esto crea problemas para la máquina. Después estos neologismos a veces se declinan en el idioma, en alemán, por ejemplo, y esto crea problemas de adaptación continua para el dispositivo mecánico. Esto lo tratamos de solucionar con adaptaciones secuenciales. Utilizamos las proyecciones PowerPoint para encontrar la terminología dentro de estas proyecciones. Con esta terminología ya formamos al dispositivo, pero también realizamos al mismo tiempo una búsqueda en Internet para complementar la información. El mayor desafío es cómo conseguimos extrapolarlo a los 6.000 idiomas en el mundo. Hemos investigado muchísimo para reducir el coste, para que sea un sistema más económico, incluso para poderlo utilizar para idiomas menos divulgados. Llego a la conclusión, porque me están advirtiendo de que me estoy quedando sin tiempo. ¿Es posible la interpretación mecánica? Pienso que sí, pero porque va mejorando el rendimiento con el aumento de datos, de la cantidad de datos, del volumen de datos que existen en Internet. ¿Vamos a reemplazar a los intérpretes humanos? Pues digo con ahínco que no. La calidad de la traducción automática es
significativamente inferior a la humana y además carece del juicio y de la intuición humana. Sin embargo, no se trata de una competencia entre el ser humano y la máquina, sino se trata de llegar a todos los demás que no se pueden permitir el lujo, que no están en ocasiones en las que puedan disfrutar de sus fabulosos servicios de interpretación. O sea, para ellos la opción es inglés aproximativo o no enterarse, y esto es un desafío social. Vamos a acabar como en el medievo, que tan solo los educados, una minoría, podía entender a los gobernantes. No, queremos que todo el mundo pueda seguir a los gobernantes, por ejemplo. ¿Vamos a incidir en la enseñanza humana? No. En el aprendizaje de idiomas, no. Yo pienso que puede ser incluso un revulsivo para interesarse por otros idiomas, y de hecho estos dispositivos que hemos desarrollado se están utilizando como instrumento de aprendizaje lingüístico. Lo que queremos es una integración para todos y el entendimiento multilingüal. Tenemos que mantener y conservar la diversidad lingüística en nuestro patrimonio cultural. Europa tiene que ayudar, no queremos que esto quede en manos de determinadas compañías. Nosotros tenemos que desarrollar este servicio y proponerlo nosotros mismos. Pero tan solo lo vamos a conseguir si conseguimos integrar todos los componentes, los humanos y los mecánicos, electrónicos. Necesitamos soluciones simbióticas de escala, con servicios lingüísticos que pueden ser complementados de manera mecánica, electrónica. Espero que les haya dado una visión global de cuál es la situación. Yo pienso que es la simbiosis la que nos puede acercar a la solución. Muchísimas gracias, doctor Weibel. En primer lugar, quisiera también decirles que el vicepresidente pide que le excuse ante todos ustedes, pero tiene que marcharse y no puede quedarse más tiempo. Tienen ustedes ahora la palabra si alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario. No sé si el maqui sigue funcionando mientras que ustedes estarán preguntando o no. En todo caso, si alguien quiere tomar la palabra, es ahora o nunca. Ebru. Thank you very much for a fascinating talk. I have a question. Muchas gracias. Una pregunta sobre la anticipación. Lo ha mencionado usted para las lenguas objetivo, para el alemán y el inglés, porque a veces hay que añadir algo. Usted ha hablado de una palabra para alemán y 4 palabras para el inglés. ¿Nos podría hablar de esta situación? Sí, este es el problema que tenemos con algunos idiomas. Con el alemán tenemos palabras sumamente largas. El capitán de la compañía que controla los barcos en el río. Bueno, se trata también de frases compuestas, hay que declinarlas y luego al final hay que buscar la traducción en el idioma objetivo, ¿no?, de la llegada. Bueno, es un problema enorme. Lo hacemos con análisis morfos y también con, de alguna manera, con la posibilidad de utilizar morfemas y luego los traducimos e intentamos unirlos en la lengua clave. El texto viene antes y luego se descompone y luego se vuelve a componer. No se anticipa, ¿no? Como los intérpretes de carne y hueso. Like this, yes, in fact, I think we're putting two issues together. Bueno, tenemos la anticipación del verbo, que también es un problema enorme en alemán. Porque si digo yo me he registrado en la conferencia que se celebrará la semana próxima, ich melde mich zu dem Konferenz, bla, 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 en alemán. O sea, si uno se ha inscrito o cancela la inscripción, bueno, pues llega 5 minutos después que el prefijo.
meldet an, en fin. En alemán es complicado porque se utilizan los prefijos. Me imagino que los intérpretes tendrán algunas historias que explicar, porque si uno se equivoca, uno tiene que de alguna manera anticiparse, adivinar, y al final si uno se equivoca hay que repetir toda la frase correctamente. Y esa es la habilidad que los intérpretes de carne y hueso humanos tienen. Colocan el contexto y luego lo corrigen. Las palabras al final caen al final y uno, bueno, pues tiene una visión parcial del discurso. Y esto es algo que se sigue investigando actualmente y me gustaría que sepan ustedes que parcial para un intérprete también es un problema de memoria. Tienen ustedes que recordar 10 minutos de discurso antes de emitir el mensaje. Esto no es un problema que tenga la máquina porque podemos insertar horas y horas de discurso en la máquina. Pero volvemos a esta simbiosis. Hay algunas cosas que las máquinas son buenas, para las cuales las máquinas son buenas y otras cosas no. Hay que intentar colaborar y combinar las dos cosas, que me parece que es una buena salida. ¿Alguien más quiere hacer una pregunta? Sí, San Petersburgo. Спасибо большое, очень интересный доклад. И понятно, что это не... Sí. Muchas gracias a nuestro invitado. Ha sido una exposición interesantísima. Entendemos muy bien que la interpretación automática está a la vuelta de la esquina, o está ahí, de hecho, aunque nos pueda gustar más o menos. A mí lo que me ha interesado ha sido sobre todo la vertiente técnica y lingüística de su presentación, esos problemas que ha descrito. Yo creo que lo que tenemos que tener muy en mente son las consecuencias de esta evolución tecnológica dentro de 10 o 15 años como máximo, creo yo. Y eso va a afectar obviamente a la traducción y la interpretación que se realizará de forma automática. Usted ha dicho que habrá cada vez más motivación para aprender lenguas extranjeras mediante estos sistemas, aunque yo difiero algo en esa opinión. Porque yo creo que esta tecnología va a crear una ilusión, es decir, nos va a parecer que se crea esa comunicación, pero los problemas son mucho más complejos, porque ahí entran elementos neurológicos, esas conexiones cerebrales que entran en juego cuando se aprende una lengua extranjera. Por tanto, lo que tenemos que hacer es reflexionar y plantearnos cómo pueden encajar todas estas piezas. O sea, por una parte, hay que encontrar un equilibrio, hay que permitir que las personas sigan estudiando lenguas extranjeras y su propia lengua, independientemente de estas tecnologías, porque está claro que la profesión de intérprete, o sea, del humano, va a evolucionar y a cambiar también de la mano de esta evolución tecnológica. Por tanto, a un intérprete en el futuro se le pedirán otras cosas de las que se piden a los intérpretes actuales. Por tanto, cuando nos planteemos la profesión en el futuro, habrá que plantearse también cómo preparar a esos intérpretes a que sepan manejar esas tecnologías. Sí, estoy de acuerdo. Totalmente de acuerdo, de hecho. Está claro que los intérpretes seguirán trabajando siempre que se den las condiciones necesarias que se puedan permitir pagar sus servicios, porque está claro que por lo que respecta al contenido y al sentido, los intérpretes humanos lo hacen mucho mejor. Como ven, las máquinas lo hacen de forma mecánica y seguirá siendo así. O sea que no serán nunca tan buenos como los intérpretes humanos y sobre todo en aquellas ocasiones donde la precisión sea extremadamente necesaria, ¿no? Porque los humanos entienden el contenido perfectamente. Está claro que en la diplomacia o en otros ámbitos, o incluso en esas situaciones de ayuda humanitaria, siempre se prefiere al humano, porque el humano no solo interpreta, sino que ayuda a entender la cultura, a relacionar a las personas. Por tanto, la capacidad humana es mucho mayor que la de las máquinas. Y de cara a la formación de los intérpretes en el futuro, pues eso es lo que me plantearía, ¿no? O sea, la calidad.
Para cosas rutinarias como el periódico o la televisión, está claro que uno no se puede permitir un intérprete a diario. Si yo le dijera al rector de mi universidad que necesitamos 10 intérpretes para cada conferencia, pues se partiría de risa en mi cara. Por tanto, esta tecnología sí que da una oportunidad a aquellas personas que no se pueden permitir la interpretación para tener una idea general de lo que se está diciendo. Y de hecho no creemos que eso elimine el interés por las lenguas extranjeras, porque uno aprende un idioma cuando a uno le interesa una cultura, y a uno le interesa esa cultura cuando uno va a ese país. Lo que pasa es que es un círculo vicioso, ¿no? Uno va a un país, no conoce el idioma, pues es más difícil que lo conozca. Para eso está esta tecnología. Tienen este aparato, se van al país cuyo idioma no conocen, pero con eso se pueden comunicar mínimamente y su interés crece. Eso es lo que nosotros intentamos conseguir. Elisabeth Kroll de Arte. Elisabeth Kroll de Arte. Sí, voy a hablar en francés. Bueno, la lengua hablada es muy distinta de la lengua escrita. Está la prosodia. Yo interpreto el alemán y muchas veces se puede anticipar por la prosodia para ver cuál será el verbo, si estará negado o no. Y eso es una dimensión de la que ustedes a priori no tienen constancia. Porque claro, ustedes lo abordan como un texto escrito, elaborado. Quizás esa otra dimensión es aquella en la que podrían incidir ustedes. Sí, pues tiene toda la razón. Mira, hay un problema mucho más trivial que este. Las dudas, ¿no? O las pausas en la enunciación son dificilísimas para las máquinas. En cambio, los humanos no tienen ningún problema. Una conversación telefónica con la familia. Bueno, queremos transcribirla. Si leyéramos esa transcripción sin cero error, correctamente, pensaríamos que quien hablaba por teléfono estaba borrachísimo. Porque hay redundancias, se empieza una frase y se interrumpe, etc. Y nada de eso aparece en un texto procesado automáticamente. Y claro, está la enunciación, la pronunciación, la prosodia, todo eso genera retos adicionales. Nosotros lo utilizamos a veces para ver dónde van los puntos, ¿no? Las pausas en la enunciación. Pero es verdad que es otro nivel de complejidad que estamos investigando, pero está claro que la investigación no ha terminado. Se trata de ver y de aprehender la emoción de un mensaje. Vuelvo a repetir lo que he dicho. Se trata de que el resto de los mortales que no se pueden permitir intérpretes puedan tener una idea general de lo que está diciendo, sin los detalles y matices. Vamos a dar la palabra a 2 personas más y luego pasamos al siguiente interviniente. En primer lugar, Sally Bailey, del Consejo de Europa. Gracias por su presentación. Entiendo que esta tecnología se aplica en contextos y en situaciones distintas, pero hay una situación que usted ha presentado. Yo me pregunto hasta qué punto no es perjudicial la tecnología. Las crisis humanitarias. Las personas han sido objeto de traumas, de violencia física, y queremos que esas personas hablen con los médicos. ¿Cómo puede un niño hablar con un médico a través de una máquina? Eso no perjudica, de hecho, la comunicación. Por eso, un intérprete es importantísimo para facilitar la comunicación. Yo no me esperaba justamente que en una situación de crisis humanitaria se utilizaran máquinas. Pues sí, muy apropiada su pregunta. A nosotros, de hecho, nos preocupa eso, justamente. A ver, pasan 2 cosas. Empezamos utilizando hablantes monolingües de la comunidad, que mediaban
o ayudaban a esa misión humanitaria. Claro, imagínense, aparece un marine estadounidense enorme ante una pobre señora tailandesa, pues la señora se queda bastante impresionada e intimidada. Contamos con tailandeses y con camboyanos del lugar que trabajan con las personas de su comunidad, pero obviamente solo conocen su idioma. O sea que hay alguien que les ayuda en su idioma y luego está el médico extranjero, y esa comunicación con el médico extranjero se lleva a cabo automáticamente, aunque tienen personas que les ayudan de su comunidad. Una cosa que me ha sorprendido de lo que usted ha dicho. Yo he viajado por todo el mundo haciendo estos experimentos y hay mucha gente que tiene miedo o que pensaba que tendría miedo a hablar a una máquina y no. Muchos no tienen gafas, no tienen de nada, pero todos tienen un teléfono móvil. O sea, el teléfono móvil está en todas partes y por tanto a nadie le resulta raro dirigirse a una máquina. Así que yo creo que el mundo está cambiando y yo creo que los problemas relacionados con la concepción que se tiene de la tecnología se están perdiendo. Sí, la última pregunta para este bloque de esta mañana, el señor Skowronski de la Universidad de Poznań. Thank you very much. Muchas gracias. Voy a hablar en polaco. Chciałbym serdecznie pogratulować wspaniałej prezentacji i wyrazić... Sí. Ha sido una presentación excelente. Yo me pregunto cuántas aplicaciones tendrá esta tecnología en el mundo. Seguro que muchas, pero ¿qué pasa con el aspecto social? Por ejemplo, nosotros tenemos el sistema Valise, esas maletitas que nos sirven para interpretar. A veces no funcionan y eso genera problemas, está claro. Nosotros lo que tenemos que hacer es explicar al mundo que la aplicación de esos sistemas es limitada y no puede sustituir a los intérpretes. Yes, I have. Sí. Pues no tengo nada que añadir a lo que usted ha dicho, estoy totalmente de acuerdo. Y de hecho eso nosotros lo reiteramos continuamente. Si creemos justamente que la tecnología lo puede todo, lo único que vamos a ganar es una decepción. Y yo no creo que en estos experimentos que nosotros estamos llevando a cabo, bueno, pues a veces sí que hay intérpretes, pero a veces no hay. En algunos experimentos que hemos realizado, pues había 5 o 10 intérpretes. En otros casos los intérpretes tenían muy poca experiencia y no se puede comparar con la experiencia que tienen ustedes aquí. A veces la calidad se resentía, pero está claro que los médicos prefieren a los humanos, por todo lo que hemos dicho antes. Pero, como digo, no bastan los recursos de interpretación y estas máquinas las utilizamos, por ejemplo, en cuestiones rutinarias, ¿no? O sea, para enviar a una persona a un médico, por ejemplo. Y es una simbiosis entre esa tecnología y los intérpretes humanos. Como hay pocos intérpretes humanos, lo que hay que hacer es destinarlos allí donde sean más necesarios y la rutina que la cubran las máquinas. A dar las gracias al Dr. Weibel por esta fascinante presentación.